Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo poder estar con ustedes a través de esta vía, en este día del Señor. De una u otra manera estamos juntos, alabándole, exaltando su nombre, poder también reflexionar en su palabra en esta mañana. Damos la bienvenida a nuestros amigos que también están juntamente con nosotros escuchándonos. Bueno, vamos en esta mañana a orar para luego compartir la palabra del Señor. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana, porque una vez más pones en nuestro corazón el deseo de conectarnos a través de esta vía para juntos alabarte, glorificarte, exaltar tu nombre y poder reflexionar en tu palabra. Gracias porque podemos disfrutar aún de esta manera el estar juntos como familia de Dios, como pueblo tuyo, como gente redimida por la gracia de Jesucristo. Ahora, Señor, te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra y que en ella podamos encontrar el consuelo, la fortaleza, la instrucción que necesitamos para estos tiempos. Te lo rogamos y suplicamos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. En esta mañana, permítame ir al Salmo capítulo 10, versículo 1. En el Salmo capítulo 10, en el versículo 1, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Vuelvo a repetir. El salmista pregunta, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Detrás de estas palabras podemos descubrir sentimientos, actitudes, queja, incertidumbre, duda, sufrimiento. La experiencia, los sentimientos, la interrogante del salmista es muchas veces la experiencia, los sentimientos y la pregunta de mucha gente en tiempos de adversidad, de tragedia, de aflicción y sufrimiento. Vemos en el salmista un sentimiento de soledad, de abandono divino. Pero ¿está Dios realmente distante? ¿Dios realmente nos ha abandonado? ¿O son mis sentimientos únicamente una percepción personal? ¿Qué hacer cuando Dios parece distante? ¿Qué hacer cuando da la impresión que el Señor nos ha abandonado? En primera instancia vamos a ver qué causa que Dios parezca distante en algunas circunstancias de nuestra vida. El salmista expresa en este texto lo que muchos en tiempos de adversidad sienten. No entiende por qué Dios se tarda tanto en juzgar a los malvados. Parece que se ha alejado o se ha escondido de los problemas de los pobres y los desvalidos. El salmista lamenta la aparente despreocupación de Dios por sus aflicciones causadas por la malicia, blasfemia, orgullo y profanación de los impíos. Vemos en el salmista un sentimiento de soledad, de abandono divino. Es fácil sentir la presencia divina, amados hermanos y amigos, cuando todo va bien en nuestra vida, cuando disfruto de buena salud, cuando hay prosperidad económica, cuando hay felicidad familiar, cuando hay bonanza en mi vida, cuando tengo buenas relaciones humanas. Pero es difícil sentir la presencia del Señor en situaciones contrarias. Pareciese que Dios está a miles de kilómetros cuando estamos viviendo en tiempo de tribulación profunda. ¿Qué causa que Dios parezca distante en algunas circunstancias de nuestra vida? Permítame dar algunos alcances. En primer lugar, vivir lejos de Dios. Cuando yo vivo lejos de Dios, cuando vivimos lejos de Dios por voluntad propia, cuando nos separamos de nuestro Creador, cuando hemos decidido vivir nuestra propia vida lejos de Dios, cuando no le tenemos en cuenta, cuando lo hemos sacado de nuestra vida, vamos a sentir que estamos lejos de Dios. Cuando vivo una vida de impiedad, lejos del Dios que me dio la vida, cuando me dejo dominar por el pecado, cuando obedezco a Satanás y sigo la corriente de este sistema ateo, es normal que yo sienta que Dios está lejos de mí, porque mi pecado me ha separado de Dios, porque estoy viviendo bajo la potestad de Satanás y porque estoy viviendo siguiendo la corriente de este mundo. En segundo lugar, el vivir un cristianismo superficial. Cuando a pesar de que somos creyentes, a pesar de que conocemos su palabra, vivimos una vida doble. Cuando soy cristiano, pero mi relación con el Señor es superficial, es frágil. Cuando soy un creyente, pero soy un creyente sin fervor, sin pasión, sin compromiso por mi Salvador, es lógico que voy a sentir
que Dios está lejos de mí. En tercer lugar, el vivir afanado. Cuando los afanes de la vida, mis preocupaciones materiales, mis anhelos terrenales, ocupan mi tiempo, mis energías, y como consecuencia de ello, sigo al Señor de lejos. Cuando mi prioridad y valores son los asuntos terrenales y sigo al Señor de lejos, es obvio que voy a sentir que Dios está distante de mí. Pero en cuarto lugar, también la disciplina divina. Cuando Dios ha ejercido disciplina correctiva sobre nuestra vida, cuando somos disciplinados por el Padre Celestial, por causa de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, de nuestra terquedad, entonces vamos a sentir que el Señor nos ha dado la espalda, vamos a sentir que Dios nos ha abandonado. Y en quinto lugar, la adversidad. Cuando pasamos por momentos de prueba, de aflicción, de dolor, de sufrimiento, de persecución. Tal era el caso del salmista. Y cuántas veces, amados hermanos y amigos, el sufrimiento nos impide sentir la presencia de Dios. El sufrimiento nos impide ver su mano obrando. El sufrimiento nos impide oír su voz hablando, nos impide percibir la grandeza de su presencia. Y Él está cerca, muy cerca de nosotros, pero no lo percibimos. Estas distintas situaciones son algunas de las razones por qué sentimos que el Señor está distante de nosotros. En segundo lugar, ¿qué hacer cuando Dios parece distante? Las Escrituras nos dan algunas pautas que nos indican qué hacer cuando Dios parece distante de nosotros. Y vamos a mirar en las Escrituras y permitir que ellas nos señalen el camino. En primer lugar, efectuar una autoevaluación espiritual. Repito, efectuar una autoevaluación espiritual. El Salmo 139, 23 y 24 dice de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Afirma un estudioso que este salmo es útil para quitarnos las máscaras engañadoras y las hipocresías que tantas veces estorban la comunión con Dios entre Él y los seres humanos, incluyendo los creyentes. El salmista David pide al Señor que lo examine interiormente, como diciendo: ven a mi corazón con tu escrutinio divino y total. Hazte cargo de mi camino para extirpar lo malo y dirigirlo por el buen camino. Ve si hay en mí camino de perversidad, dice él. Literalmente, perversidad es camino de pesadumbre o camino dañino. El salmista reconoce su propia vieja naturaleza. Es un siervo de Dios, pero puede quedar algo en lo profundo de su ser que desagrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que efectuar una autoevaluación introspectiva a semejanza del salmista. Una evaluación real, objetiva de mi relación con Dios. Preguntarme por qué siento que Dios está lejos de mí. Quizás hay pecado en mi vida. Quizás Dios me está disciplinando. Quizás yo me he alejado de Él. Quizás me he dejado dominar por los afanes de la vida y el pecado o algún vicio. Entonces tenemos que pedir al Señor que sea Él el que me examine y pruebe mi ser interior. La oración del salmista debe ser la nuestra siempre. Examíname y conoce mis pensamientos y guíame por el camino eterno. Este salmo no deja ningún lugar para la hipocresía. Nos desafía a ser humildes y francos, abiertos delante de Dios en todo momento. ¿Sientes que el Señor está distante de ti? Analiza tu vida. En segunda instancia, abre tu corazón al Señor. El Salmo 102 del 1 al 11 ya hemos leído. El salmista abre su corazón al Señor. No se sabe quién escribió este salmo ni cuándo, pero los detalles sugieren que fue un israelita enfermo y desanimado, quizás en el exilio, cerca del tiempo del regreso a Jerusalén. Es una súplica individual. El salmista está enfermo y desesperado.
Describe su sufrimiento en términos de angustia, de fiebre, debilidad, extenuación, sequedad, insomnio, opresión, luto y desfallecimiento. El salmista angustiado abre su ser interior a Dios, comparte sus sentimientos, sus tristezas, descarga sus emociones, sus dudas, su enojo, su temor, su dolor, su confusión. Tú también y yo, a semejanza del salmista, debemos de abrir nuestro corazón al Señor y contarle realmente cómo nos sentimos, no esconderle nuestros sentimientos. El salmista es sincero, es franco, es abierto, no se guarda nada, no oculta sus sentimientos más profundos. Tú y yo debemos de ser sinceros. Dios desea que tú abras tu corazón, que yo abra mi corazón. Grandes hombres de Dios lo han hecho cuando pasaron por situaciones difíciles en su vida. Si revisamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que David le abrió su corazón a Dios cuando era perseguido por Saúl y Absalón. Vemos a Elías cuando fue condenado a muerte por Jezabel, abriéndole su corazón a Dios. Vemos a Job cuando la tragedia llegó a su vida, abriéndole su corazón a Dios. Y vemos también a Pablo cuando estaba agobiado por su aguijón en la carne. Entonces vemos que los grandes hombres de Dios abrieron su corazón al Señor, fueron sinceros con Dios, porque de una u otra manera necesitaban sentir, ver la presencia de Dios en sus vidas. En tercer lugar, medita en el carácter de Dios. El Salmo 63:6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El salmista solía meditar. David pensó que no había suficientes horas en el día para pensar sobre la grandeza y bondad de Dios. Por lo tanto, él también utilizó las vigilias de la noche para meditar sobre Dios, sobre su persona, sobre su carácter. La soledad y quietud son tiempos aptos, propicios para la meditación sobre Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Un tiempo para meditar en Él, en su palabra, ya que ella nos revela cómo es Dios y como consecuencia alabarle, orar, exaltar el nombre de Dios. Los israelitas, como sabemos, dividían las noches en 3 vigilias, desde las puestas del sol hasta el alba. David estaba en continuo peligro. La tensión y el miedo quizá le impedían dormir y le dio noches de trabajo, pero se consoló pensando en Dios, meditando en Dios, reflexionando en el carácter de Dios, en lo que Él era. Debemos nosotros también meditar en el Señor, en su naturaleza, en su carácter, cómo es Dios. Debemos de meditar en su carácter inmutable que nunca cambia. El tiempo no lo ha cambiado, mi maldad no lo ha cambiado, mi frialdad no lo ha cambiado. Meditar en su amor, meditar en su bondad, meditar en su misericordia, en su interés por mí, pero también meditar en su justicia, meditar en su santidad, meditar en su poder, en su grandeza, en su majestad, en su gloria. Meditar en su omnisciencia. Él sabe lo que no sucede. Él conoce nuestros sentimientos. Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra situación. Él conoce todos los detalles de nuestra vida. Meditar en su omnipresencia. Él está con nosotros. Su presencia protectora, su presencia providencial, su presencia fiscalizadora, su presencia en nosotros. El salmista meditaba en Dios. Ello le ayudó a salir victorioso muchas veces. Meditar en la persona de Dios, hermanos, amigos, es un ejercicio espiritual que nunca falla. Cuando sientes que Él está distante, medita en la persona de Dios. En cuarto lugar, tenemos que confiar en Dios, en que Él va a cumplir sus propósitos en ti. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista David tiene la convicción de que el Señor cumplirá
sus buenos propósitos en su vida. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice él. Esta era la declaración de confianza de David. Él sabía que Dios tenía un plan que lo concernía y este Dios de grandeza y bondad absolutamente cumpliría dicho propósito. David podía pensar en las promesas particulares que habían sido hechas concernientes a él, que sus descendientes gobernarían para siempre a través del Mesías. No desampares la obra de tus manos, dice él, confiando en la eterna misericordia, el Gesed de Yahvé. David sabía que Dios nunca lo olvidaría. Él pertenecía a Dios por creación y redención. Dios tiene un propósito para nosotros, aún en tiempos de sufrimiento y dolor, en tiempos de prueba. El Dios soberano tiene propósitos bien definidos para cada uno de nosotros en cada prueba. Debemos de confiar en Él y aferrarnos a sus propósitos. Debemos depender de ellas, no en nuestras emociones. Sus propósitos son perfectos, son mejores que los nuestros, son más grandes que los nuestros. José, el hijo de Jacob, es un buen ejemplo de lo que estamos mencionando. José sufrió mucho, su vida estuvo marcada por el sufrimiento, pero jamás se quejó, nunca se rebeló contra el Señor y vio y entendió el propósito de Dios en cada detalle de su vida, en cada instancia de su vida. En quinto lugar, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. El Salmo 77 del 10 al 12 dice de la siguiente manera: Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Asaf, entendemos, en medio de las angustias dolorosas entre lo que él creía y lo que él sentía, Asaf se habla a sí mismo y declaró lo que habría de hacer. Él estaba determinado a traer a la memoria algo para tenerlo en mente, en este caso, las obras del Señor. Decía un gran hombre de Dios, la memoria es una esclava apropiada para la fe. Cuando la fe tiene sus 7 años de hambre, la memoria, como José en Egipto, abre sus graneros. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Asaf estaba determinado a recordar las mejores temporadas cuando el poder de Dios parecía no tener estorbo, cuando su mano simbólica de poder y habilidad era evidente. En tiempo de desaliento, él decidió traer a la memoria los mejores tiempos y en tomar una firme esperanza para el futuro. En estos versos, Asaf presentó un proceso de 3 pasos para animarse. Él comienza con recordar las grandes obras de Dios, sus maravillas antiguas. Luego medita en estas obras y en lo que deben de enseñarle en el día de hoy. Y el tercer paso es el hablar de estas grandes obras de Dios a los demás. Es decir, el salmista decide recordar y meditar en las obras maravillosas de Dios en la vida de Israel y en su propia vida. Y así el salmista empieza a recordar las obras de Dios en el pasado, demostrando su poder sobre los pueblos, identificándose con su pueblo, tanto dominando como usando los poderes de la naturaleza, guiando hacia adelante con su propia presencia invisible y con agentes que él designó. Y vemos que el salmista haya alivio al contrastar las liberaciones anteriores de Dios. Nosotros también debemos recordar, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda, por ejemplo, el sacrificio de Cristo en la cruz, su sufrimiento cruel a tu favor. Recuerda tu experiencia de salvación, el perdón de tus pecados, la vida nueva que te dio. Recuerda la vida nueva que obtuviste en Jesús. Recuerda las experiencias preciosas que has tenido con el Señor y que han enriquecido tu vida. De repente la sanidad de una enfermedad, la liberación de un vicio, el sustento en tiempo de desempleo, la provisión en tiempo de necesidad. Quizás una acción sobrenatural. Recordar sus grandes acciones, tanto las registradas por las Escrituras como las experimentadas en tu vida, te van a ayudar a sentir la presencia del Señor. Hermano, permítame terminando, amigo, quizás en este tiempo de aflicción que estamos pasando, percibes que el Señor está distante. Sientes y percibes que te ha abandonado,
que se ha ido lejos, por la razón que sea. Por ello te animo y te invito a seguir las pautas divinas. ¿Qué hacer cuando Dios parece distante? ¿Qué hacer cuando me da la impresión o percibo que Dios está distante? En primera instancia, evalúa tu relación con Dios. ¿Estás viviendo lejos de Dios? ¿Estás viviendo para este mundo, para el pecado y para el diablo? Evalúa tu relación con Dios. De repente estás siendo disciplinado por Dios. De repente tú solo te has distanciado del Señor. Eres creyente, pero como Jonás quieres huir de la presencia del Señor. Número 2, abre tu corazón al Señor. Cuéntale, dile cómo te sientes. Ábrele tu corazón. Compártele tus penas, tus tristezas, tu preocupación, tu temor. Número 3, medita en su persona. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su carácter? Número 4, confía en sus propósitos. Aún en estos tiempos difíciles, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Número 5, recuerda las obras que Él ha hecho en tu vida. Recuerda las obras que Dios ha hecho, que están registradas en las Escrituras. Y recuerda las obras que Dios ha hecho en tu vida. Y estas pautas te ayudarán a replantear, si es que es necesario, tu relación con Dios. Hermano querido, en primera instancia para ti, ¿sientes que Dios está lejos de ti? ¿Sientes que Dios te ha abandonado? Es un tiempo de poder seguir estas pautas. Amigo querido, si tú sientes que Dios está lejos de ti, con el respeto que te mereces, la palabra de Dios dice que si nosotros no tenemos una correcta relación con Él a través de Jesucristo, en este mundo, mientras vivamos, siempre sentiremos que Dios está lejos, porque en cierto sentido estamos viviendo lejos de Él. Y si nos morimos así, seremos condenados y viviremos sin Dios y sin esperanza por toda la eternidad. Así que amerita que tú reconozcas que estás lejos de Dios, que tú vengas y busques a Dios. Dios te ama. Él te espera con los brazos abiertos. Él solamente quiere que tú reconozcas que estás lejos de Él. Reconozcas que estás viviendo una vida de pecado. Reconozca que tú mismo has tomado la decisión de vivir lejos de Dios. Él espera que tú vengas, renuncies a tu vida de pecado y rindas tu vida a Cristo. Y si tú haces eso, una nueva relación empezará entre tú y Dios y sentirás la presencia de Dios, verás el obrar de Dios en tu vida. Si tú lo quisieras hacer, yo te invito a que tú le puedas entregar tu vida al Señor. Vamos a orar, amados hermanos, en esta mañana. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque es verdad, Señor, muchas veces en tiempos de tristeza, de aflicción, de dolor, nos da la impresión de que tú estás distante, de que nos has abandonado, Señor, de que te has olvidado de tu pueblo. Pero, Señor, ayúdanos realmente a mirar, a tratar de descubrir con sabiduría por qué siento que tú me has abandonado. Te ruego, Padre Santo, que me ayudes a seguir estas pautas que tú mencionas en tu palabra, a fin de yo poder disfrutar de tu presencia real y sentir tu presencia real aún en tiempos de aflicción. Y Padre, yo te ruego, si es que en esta mañana hay alguna persona que está viviendo lejos de ti, que nunca se ha arrepentido de sus pecados y que está viviendo una vida, amado Dios, lejos de ti, sin tenerte en cuenta. Háblale, Padre, y que pueda tomar la decisión ahí en su lugar de poder entregar su vida a Jesús. Amigo querido, si tú quisieras entregarle tu vida a Cristo, yo te invito a hacer esta oración. Dile, Señor, reconozco con humildad que estoy lejos de ti. Reconozco que yo, por propia voluntad, he decidido vivir lejos de ti. No he creído en ti. He vivido la vida que a mí me ha agradado. He seguido la corriente de este mundo, he vivido bajo el diablo. Pero Padre, ahora en esta mañana yo quiero reconocer con humildad que soy pecador, que vivo lejos de ti
pero quiero, Señor, cambiar esto. Padre, vengo a tus pies, pidiéndote perdón, vendiendo mi vida a ti. Te ruego que entres a mi corazón, que tu presencia sea real en mi vida. Quiero, Padre Santo, vivir para ti desde ahora y por toda la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús te lo rogamos. Amén. Si tú has hecho esta oración, amado amigo, y lo has hecho con sinceridad de corazón, el Señor ha entrado a tu corazón, el Señor ha perdonado tus pecados, el Señor va a empezar a transformar tu vida y vas a empezar a disfrutar de su presencia. Pero tienes que continuar en esta relación. Ora todos los días, conversa con Dios, lee la palabra de Dios, congrégate en una iglesia donde se predique la palabra del Señor y puedas disfrutar de la compañía y de la amistad de los hijos de Dios, de la familia del Señor. Que Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos.